Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a impartir el tema de enfermedad pélvica inflamatoria para la materia de obstetricia, impartida por el doctor Jesús Martín Galaviz de Anda. Nuestro equipo está conformado por Laura Daniela Lomelí Rangel, Valeria Martín Medina, Ernesto Fernando Montelongo Sedano, Pedro Héctor Palacios Méndez, Claudia Lisset Ballín Orozco. Enfermedad pélvica inflamatoria. Definición del tema y sinonimia. La enfermedad pélvica inflamatoria, o también por sus siglas EPI, es una inflamación inducida por la infección del tracto reproductivo superior femenino. Esta inflamación se disemina desde la vagina o el cuello uterino hacia el tracto genital superior, siendo la endometritis una etapa intermedia en la patogénesis de la enfermedad. También se le conoce a esta enfermedad como salpingitis aguda. Algunas estadísticas internacionales, nacionales y locales de Aguascalientes. La enfermedad pélvica inflamatoria actualmente afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva aproximadamente y se considera que es mucho más frecuente en la segunda y en la tercera década de la vida, teniendo una incidencia de 25 a 50% en las mujeres no líparas y puede dejar secuelas muy graves tanto como la infertilidad, un dolor pélvico crónico o hasta un embarazo ectópico, etcétera, etcétera. Datos importantes de la OMS señalan que aproximadamente cerca de 89 millones de personas presentan una infección por clamidia, siendo este agente etiológico importante ya que es uno de los principales para la enfermedad pélvica inflamatoria. Y se sabe que solo en Estados Unidos se reportan cada año más de 4 millones de casos nuevos, de los cuales 2.6 se presentan en mujeres, 1.8 en varones y 250,000 en recién nacidos. En 2001 hubieron más de 750,000 casos de enfermedad pélvica inflamatoria en Estados Unidos. Y en las últimas 2 décadas las tasas y la gravedad de esta enfermedad ha disminuido en América del Norte, ya sea por todos los esfuerzos que ha hecho la salud pública para controlar las infecciones de transmisión sexual como la clamidia y la Neisseria gonorrea. Cabe resaltar que en México aún se desconoce la prevalencia de la infección y solo algunos reportes sugieren una frecuencia de 4 a 10% en población abierta y de 16% en pacientes que asisten a la clínica de enfermedades de transmisión sexual y 21% con enfermedad pélvica inflamatoria. En base a las estadísticas del estado de Aguascalientes, no se encontró ningún estudio con datos certeros de esta enfermedad, por lo que sería bueno indagar para ver si se podría encontrar algún dato. Solo se tienen ciertos datos que son muy parecidos a los que da la República Mexicana sobre la frecuencia de infección de transmisión sexual, que es más o menos de 1 a 4 a 10%, como ya dijimos. Los factores de riesgo. Para hablar sobre factores de riesgo, nos vamos a ir primero a las poblaciones. Primero tenemos a la población adolescente que tiene un riesgo relativo de esta patología 3 veces mayor, ya que tienen prácticas sexuales de mayor riesgo, sin preservativo, con múltiples parejas sexuales, etcétera, etcétera. Otro es el DIU, la inserción del DIU, especialmente en las 3 semanas posteriores a su inserción, y cualquier maniobra endouterina como la histerosalpingografía o histeroscopía, que podría afectar para que las bacterias entren y dañen. También se le considera los múltiples compañeros sexuales y muy importante también el antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria, ya que es un factor predisponente para nuevos episodios por persistencia de los factores de riesgo, como por la pareja no tratada. Bueno, ahora dentro del cuadro clínico tenemos que los síntomas más comunes son el dolor abdominal bajo, la leucorrea, dispareunia, sangrado irregular o anormal, transvaginal, fiebre, dolor a la movilización cervical, así como también tenemos la manifestación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y datos de abdomen agudo. Dentro de la clasificación de la EPI tenemos que puede ser según su evolución clínica, que se divide en crónica y aguda, según su etiología, que se divide en exógena o transmitida sexualmente o endógena.
También tenemos la clasificación según su origen, que es primaria o ascendente, y secundaria por continuidad. También tenemos según los estadios clínicos, cuando existe salpingitis y o endometritis sin reacción peritoneal, cuando ya hay una salpingitis con reacción peritoneal pero sin masas anexiales, cuando encontramos un absceso tubovárico o un absceso central del ovario y cuando encontramos que existe una peritonitis difusa. La clasificación según las características laparoscópicas tenemos leve, moderada y grave. En la leve podemos encontrar eritema, edema, las trompas se van a mover libremente y no va a haber exudado purulento. En la moderada encontramos eritema, un edema más marcado, material purulento evidente. Aquí no hay movimiento libre de las trompas y la fimbria puede ser no evidente. Y dentro de la grave tenemos que ya hay presencia de piosalpinx y un absceso. Bueno, ahora, después de haber visto el cuadro clínico, las bases del diagnóstico clínico son las siguientes. Primero que nada, es importante saber que el diagnóstico clínico con frecuencia va a ser dificultoso porque hay una inespecificidad y poca sensibilidad de lo que es la historia clínica y los estudios de laboratorio. Sin embargo, el retraso en el diagnóstico y el tratamiento puede producir secuelas importantes, por lo que es muy importante hacerlo oportunamente. Como ya dijimos, la EPI puede cursar con los siguientes síntomas, como es el dolor abdominal bajo. Este va a incluir lo que es el dolor anexial o dispareunia, siendo el síntoma más frecuente en un 95%. También vamos a tener el ya mencionado aumento del flujo vaginal y con un flujo de características anormales. Este va a estar en un 74% presente. También encontramos lo que dijimos como un sangrado anormal, que puede ser intermenstrual o puede ser postcoital, presentándose en un 45%. También se pueden presentar otros síntomas urinarios que tienen una sensibilidad del 35%, se presentan en un 35%, por lo que vemos que pueden ser síntomas muy vagos. Vómitos en el 14% y pues es posible que curse de una manera asintomática. Y bueno, también vamos a encontrar lo que es el dolor a la movilización del cuello. Va a haber dolor anexial en la exploración vaginal bimanual en un 99%. Si hacemos una especuloscopía vamos a observar que existe cervicitis y descarga endocervical purulenta en un 74%. También va a haber una fiebre mayor de 38%, pero solo en menos del 47% de los casos. También podemos encontrar ya lo que es una masa pélvica, lo que nos va a sugerir la presencia de un absceso tubovárico y puede llegar incluso a la peritonitis. Por esto es muy importante que se haga un diagnóstico temprano para que no se llegue a estos estadios clínicos. Bases del diagnóstico de laboratorio. Tenemos lo que es la aspiración endometrial transcervical, el cual nos va a mostrar un aumento del número de las células plasmáticas y neutrófilos. Esta prueba comúnmente se utiliza para confirmar el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Por otro lado, la biopsia endometrial, esto lo que tiene es que es algo invasiva y aparte de todo requiere de habilidad para la interpretación patológica de las muestras, dándonos como resultado solamente un retraso en el diagnóstico. En una biometría hemática, ¿qué podemos encontrar? Bien, podemos encontrar una leucocitosis arriba de 10.000, una velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva aumentadas y la demostración de gonococo o clamidias en el exudado endocervical. Otros estudios de laboratorio que podemos realizar en sospecha de pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria es un hemocultivo, el cual nos va a tener una muy baja rentabilidad en este tipo de pacientes. Podemos realizar también, o más bien se debe de realizar también una prueba de embarazo para descartar un embarazo ectópico como causante de los síntomas. Todo paciente con enfermedad inflamatoria pélvica en gestantes es indicación de ingreso hospitalario. Podemos realizar pruebas para diagnóstico de otras enfermedades de transmisión sexual. Podemos realizar la serología contra VIH y virus de hepatitis B y otros estudios de infecciones del tracto urinario, sedimento o cultivo.
PCR, esta se debe realizar en todas las pacientes con sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria, ya sea para descartar infección cervical o vaginal por Neisseria gonorrhoeae. Bases del diagnóstico de gabinete, bueno, pues tenemos lo que es las imágenes por ecografía transvaginal y resonancia magnética, el cual nos pueden revelar trompas engrosadas llenas de fluido. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad, sin embargo es cara y pues no suele ser de fácil acceso para todos los pacientes. Los estudios Doppler nos van a mostrar un aumento del flujo sanguíneo en las trompas de falopio, son altamente sugestivos de infección. La ultrasonografía, bueno, la ecografía es el examen más solicitado por sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica. La ecografía transabdominal es útil para representar la extensión de la enfermedad y la ecografía transvaginal nos va a permitir observar anormalidades sutiles y delimitar la participación de trompas o de ovario. En enfermedad pélvica inflamatoria aguda, ¿qué vamos a observar? Bueno, los resultados pueden ser inespecíficos y sutiles a principios de la enfermedad pélvica inflamatoria. Se deben de correlacionar con los hallazgos clínicos y de laboratorios ya antes mencionados. Podemos encontrar un útero en donde puede estar engrosado con bordes indistintos y demostrar fluido en el endometrio con engrosamiento. Podemos observar un aumento de la ecogenicidad de la grasa pélvica y líquido libre, o bien los ovarios pueden estar agrandados con aumento del número de folículos como resultado de la inflamación. En una enfermedad pélvica inflamatoria crónica, el hidrosalpinx puede desarrollarse a partir de la acumulación de líquido en un tubo ocluido, o bien puede ser visto como una trompa de falopio de pared delgada que contiene fluido anecoico, septos incompleta y el signo de las perlas, que son restos de los pliegues pliegues endosalpingeal. Tenemos marcadores ecográficos de enfermedad pélvica inflamatoria, tal como es el engrosamiento de la pared mayor a 5 milímetros. Tenemos el signo de la rueda dentada, tenemos el signo de septos incompletos, signos de las cuentas de Rosario, complejo tubo ovario, absceso tubo ovario, otro que es el líquido en fondo de saco posterior. Tratamiento de primer nivel. Para el tratamiento lo vamos a dividir en dos, en tratamiento de primer nivel, que va a ser el que es dado por el médico general, o sea, el que nos corresponde, y el tratamiento de segundo y tercer nivel, que ya va a corresponder más a médicos ginecobstetras, urgenciólogos o médicos internistas. Para iniciar el tratamiento debemos recordar que a pesar de que la enfermedad pélvica inflamatoria es de etiología polimicrobiana mixta, pues sí hay dos agentes principales que se encuentran en la mayoría de los casos, que es como ya se mencionó anteriormente, Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Entonces es contra estos agentes contra quien va dirigido el tratamiento inicial. ¿En quién debemos de iniciar el tratamiento? En toda mujer joven menor de 24 años, sexualmente activa, con riesgo de enfermedad de transmisión sexual, con dolor pélvico y con uno más de los criterios en el examen pélvico, como puede ser dolor a la movilidad del cérvix, dolor uterino o dolor anexial. El esquema terapéutico que se recomienda en México, según la guía de práctica clínica, pues va a ser levofloxacina de 500 miligramos diario por 14 días, más metronidazol 500 miligramos de oral cada 12 horas por 14 días. En Estados Unidos, debido a que hay una alta resistencia a las quinolonas por parte de Neisseria gonorrhoeae, el tratamiento se comienza con una cefalosporina de segunda generación. Pero en México sí iniciamos siempre con quinolonas, que es la levofloxacina. Ahora bien, se va a hospitalizar a toda paciente en la que se sospeche de una emergencia quirúrgica, si tiene fiebre persistente o documentación de una bacteria, si hay abdomen agudo e hilo persistente. A todas las pacientes embarazadas las tenemos que hospitalizar. Si hay falta de respuesta al tratamiento oral o intolerancia al tratamiento oral, por ejemplo, si la paciente tiene mucha náusea o vómito, si el cuadro clínico es severo, si tiene fiebre elevada o si ya se corroboró que la paciente tiene un absceso tubo ovárico. Ahora bien, todas las pacientes que van a pasar directamente a urgencias a ser hospitalizadas sin la necesidad de una valoración previa son aquellas que presenten datos de alarma. Los datos de alarma son abdomen agudo, que tenga respuesta inflamatoria sistémica o que haya inestabilidad hemodinámica.
Tratamiento de segundo y tercer nivel. El tratamiento de segundo y tercer nivel se refiere a todas las pacientes que ya están hospitalizadas y pues se va a preferir un tratamiento intravenoso porque vamos a tener acceso a una vía intravenosa. Para el esquema terapéutico recomendado es la cefuxitina, 2 miligramos vía intravenosa cada 6 horas, más doxiciclina, 100 miligramos por vía oral o intravenosa cada 12 horas, pero como dije anteriormente, se prefiere la vía intravenosa. Ahora bien, si después de 24 horas de mantener a la paciente con antibiótico por vía intravenosa ya hay una notable mejoría clínica y además hay resolución del dolor abdominal intenso, si hay resolución de la fiebre, de las náuseas y de los vómitos, entonces vamos a poder pasar a la terapia oral. Para esto se recomienda pasar la terapia oral con doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día hasta completar un curso de 14 días. Además, si la paciente corroboramos que tiene un absceso pélvico, además de la doxiciclina, se va a añadir metronidazol, 500 miligramos por vía oral 2 veces al día, igual durante 14 días. Ahora, si no hay mejoría clínica después de 24 o 48 horas, vamos a tratar de hacer una referencia a cirugía para que puedan hacer una exploración más profunda. Se recomienda la exploración quirúrgica a las pacientes que presenten persistencia de abscesos tubováricos a pesar del tratamiento antibiótico, si hay fiebre persistente y bacteremia o abdomen agudo, si hay falla al tratamiento conservador 48 a 72 horas después de que se inició, si hay sepsis que no mejora con la antibiótico-terapia, si hay peritonitis generalizada, si ya se corroboró que hay un absceso tubovárico roto o si hay hilio persistente. Y ya para finalizar, aquí se encuentra un algoritmo de tratamiento, es como un resumen. Cuando llega la paciente con datos de enfermedad pélvica inflamatoria, pues primero que nada vamos a corroborar si no tiene una enfermedad clínica severa, si no tiene un absceso pélvico complicado o si pensamos en otros padecimientos como apendicitis, torsión ovárica, si no tiene intolerancia a la terapia oral. Si no tiene nada de eso, entonces la podemos tratar de forma ambulatoria. Y como les dije, el esquema terapéutico en Estados Unidos es una cefalosporina de segunda generación más el metronidazol, más la doxiciclina. Si se corrobora que la paciente tiene vaginosis bacteriana, infección por tricomonas vaginalis o algún tipo de instrumentación ginecológica previa, entonces sí se añade el metronidazol. Ahora bien, si tiene algún dato de alarma o algún dato que nos demuestre que la paciente requiere hospitalización, entonces el tratamiento que se va a preferir es el intravenoso, obviamente hospitalizando a la paciente. Se va a dar cefoxitina más doxiciclina y pues ya después de mejoría clínica de 24 a 48 horas, entonces vamos a poder hacer una transición a la terapia oral. Igual, la terapia oral vamos a pasar a terapia oral con doxiciclina y si observamos que la paciente tiene un absceso pélvico o una vaginosis bacteriana o infección por tricomona vaginalis, entonces vamos a añadir el metronidazol. Y finalmente en el cuadrito gris pues nada más podemos observar algunos antibióticos que se utilizan y la dosis a las que se utilizan por 14 días todos. Prevención. El mejor tratamiento para la enfermedad pélvico-inflamatoria es la prevención, la cual se puede realizar en 3 niveles. La prevención primaria evita la exposición a enfermedades transmitidas sexualmente o la adquisición de infección después de haber exposición. Le sigue la prevención secundaria, que actúa una vez adquirida la enfermedad de transmisión sexual. Se enfoca hacia la detección de la infección, el tratamiento adecuado de la paciente y de su compañero sexual. Y por último, la prevención terciaria está orientada a prevenir las secuelas de la infección del tracto genital superior, como son la disfunción tubárica u la obstrucción. Es importante resaltar que la prevención primaria es la única opción que puede garantizarnos un futuro reproductivo y calidad de vidas óptimas, no solo para la adolescente mujer, sino también para la sociedad en su conjunto, por lo que gran parte de los esfuerzos deben encaminarse en este sentido. Es así que encontramos unas medidas o pasos esenciales para la prevención de la enfermedad pélvico-inflamatoria, entre las que se encuentran el desarrollar una educación sexual efectiva dirigida a evitar las conductas sexuales riesgosas,
el capacitar al personal sanitario para identificar a los jóvenes con comportamiento sexual riesgoso y actuar sobre estos, el diagnóstico y tratamiento precoz de las ITS y sus parejas sexuales, y el preconizar el uso de anticonceptivos de barrera, en especial el condón masculino. Dentro de medidas más específicas, la medida más importante es la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual por Clamidia trachomatis o Neisseria gonorrhea, por lo cual se recomienda un screening anual para Clamidia trachomatis de todas las mujeres sexualmente activas, menores de 25 años de edad y mujeres mayores con aumento del riesgo de infección, como puede ser aquellas que tienen múltiples parejas sexuales. Además, se recomienda la realización de pruebas para Neisseria gonorrhea entre las mujeres con mayor riesgo de infección, que pueden ser mujeres con múltiples parejas sexuales o una infección gonorreica anterior y mujeres de comunidades con alta prevalencia de la enfermedad. También es muy importante prevenir la recurrencia de la enfermedad, ya que está asociada con un incremento en las secuelas o complicaciones posteriores, como son infertilidad o el dolor pélvico crónico. Opciones para reducir el riesgo de recurrencia son el uso del condón, pues está demostrado que mujeres cuyas parejas usan condón constantemente son menos propensas a desarrollar enfermedad pélvico-inflamatoria recurrente o infertilidad. El uso de progestinas, ya que los anticonceptivos a base de progestinas pueden disminuir el riesgo de la enfermedad pélvico-inflamatoria, actúan espesando el moco cervical y posiblemente proveen una barrera mejorada contra infecciones ascendentes. Y por último, el uso de píldoras anticonceptivas orales, el cual su rol protector en la adquisición de enfermedades pélvicos inflamatorias todavía es controversial. Pronóstico. Es necesario saber que el diagnóstico y el tratamiento oportunos de la enfermedad pélvico-inflamatoria son importantes para reducir el riesgo de complicaciones a corto y largo plazo. Sin embargo, incluso con el tratamiento oportuno y la mejoría clínica de los síntomas, con frecuencia ocurren secuelas a largo plazo. Se cree que esto es secundario a la formación de cicatrices y adherencias que acompañan la cicatrización de los tejidos dañados por la infección, incluso al momento del tratamiento. Entre las complicaciones a corto plazo o complicaciones agudas encontramos la rotura del absceso tubovárico, la cual puede comprometer la vida de la paciente por provocar una peritonitis severa. Además, está la existencia de perihepatitis o síndrome de Fitzhugh-Curtis. Entre las complicaciones a mediano y largo plazo se encuentran la infertilidad y el embarazo ectópicas, ambas debidas al daño tubárico. Es mayor la probabilidad de que aparezcan en cuanto mayor gravedad y número de episodios de enfermedad pélvica inflamatoria sobre la mujer. Es por eso que la prevención de su recurrencia es importante. El agente causal que con mayor frecuencia está implicado es la Clamidia trachomatis. En cuanto a la infertilidad, la oclusión tubárica se manifiesta en el 17% de los casos de enfermedad pélvico-inflamatoria. Hay un 15% de riesgo de infertilidad luego de un primer episodio, 30% después de 2 episodios y un 50% de riesgo de infertilidad después de 3 o más episodios de enfermedad pélvico-inflamatoria. Por último, el dolor pélvico crónico también es secundario al síndrome adherencial. Aparece hasta en un 20% de las adolescentes con historia de enfermedad pélvico-inflamatoria y se relaciona también con el número de episodios de esta. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Agradecemos mucho la atención prestada y esperamos que este video les sea útil. Hasta luego.